Hola, ¿qué tal? Soy el pastor Vladi de Visión de Fe en Guatemala. Quisiera agradecerle por sintonizar esta transmisión del Evangelio desde su cultura, idioma y contexto en el primer siglo. Para nosotros es muy importante hacerle llegar este mensaje en este estudio de la Escritura. Para ello le invitamos a, si todavía no lo ha hecho, suscribirse a nuestro canal, visitar nuestras listas de reproducción, en donde encontrará muchos otros videos que seguramente colaborarán con su crecimiento espiritual. Y por último, también que nos siga en nuestras redes sociales de Facebook, X, Instagram y TikTok. Espero que Dios le hable en este video. Bendiciones. ¿Qué tal, amigos y hermanos? Muy contento de recibirles para este nuevo estudio del Evangelio, específicamente del libro de Apocalipsis, el cual hemos estado estudiando ya por 12 semanas. Hoy es la 12ª lección. Y hoy nos toca ver el tema del el mensaje a la congregación de Teatira, que comprende el capítulo 2 desde el versículo 18 hasta el versículo 28. Y muy contentos de su compañía en este viaje. Como es mi costumbre, me gustaría iniciar recordando lo que veíamos hace en la lección anterior, la lección 11, y es que vimos el mensaje a la congregación de Pérgamo y establecíamos allí cuál era el trono de Satanás, a qué se refiere. Y nuestra conclusión fue que este es un mensaje muy recurrente en el Evangelio. Quien vino a la tierra y dio su vida, o sea, el trono a Satanás es todo lo que es el anti-Mesías, el anticristo le han llamado, que más que una persona es un sistema y que ha estado desde siempre en el mundo, pero que eh, la parte contrastante era que el mensaje del Evangelio es muy recurrente. El que vino a la tierra, el que dio su vida, fue el mismísimo Yud-He-Vav-He, es decir, el nombre del tetragrama disminuido, pero él fue el que vino. Y para no dejarlo solamente con eso, recordar que el tetragrama es lo que han transliterado, se translitera al castellano como YHWH y que las Biblias castellanas traducen como Señor o como Jehová, pero que el nombre es el Yud-He-Vav-He, o estoy hablando de las letras en hebreo, o YHWH transliterado al castellano. Vamos entonces a la clase de hoy y, como he mencionado, retomamos la lectura desde el versículo 18 y leemos así. Escribe al ángel, es decir, al mensajero de la congregación en Tiatira. Y dice, y el mensaje es: el Hijo de Dios, que tiene ojos como llama de fuego y sus pies son semejantes al cobre bruñido, dice esto. Y como ha sido la tónica hasta este momento, hay muchísimo lenguaje figurativo, hay lenguaje que se da en metáforas, y la idea es que nosotros vayamos haciendo las conexiones. Y esto es una tarea que los líderes de las congregaciones debiéramos de hacer. En lugar de tratar de explicar qué es lo que nosotros entendemos, hay que entender las metáforas bíblicas, hay que entender el lenguaje bíblico. Y este versículo es un claro ejemplo de ello. Entonces, recordemos, afirmamos que el ángel no es un ser espiritual cuidando de un grupo de personas que se congregan en el nombre de Jesús, sino es el líder o líderes o el conjunto de líderes que están eh, ejerciendo una autoridad en una determinada congregación. Nosotros no estamos interpretando el mensaje a estas congregaciones como localismos o aplicables nada más a la época, sino que hemos encontrado una riqueza en ver que todas estas cosas se siguen dando en todas las congregaciones, y el mensaje sigue siendo el mismo. Vuélvanse, el que tiene oídos para oír, oiga
al vencedor y hemos empezado a explicar qué significa esto, ¿verdad? Y la importancia de reconocer qué es lo que está ocurriendo en nuestro contexto y cómo un creyente y aquellos que lo dirigen han de reaccionar a, a lo que está diciendo el Señor a las iglesias. Entonces recordar que no se refiere a un ser espiritual, sino, como leíamos en el capítulo 1, al que lee, pero también a los que escuchan. A pesar de que en Éfeso, que fue la primera congregación que hemos visto, hablábamos un poquito de historia, hemos de recordar que estas congregaciones representan la plenitud de todas las congregaciones en todos los tiempos. Recordar que en el Testamento de los Antiguos esta congregación vivía junta porque tenían un espacio, primero en el desierto para compartir juntos, pero luego en la tierra de Canaán cuando toman posesión y por eso recibe el nombre de Israel, que es el nombre del pueblo de Dios, la tierra de Israel. Pero eran una congregación. Ahora ha ocurrido un fenómeno y es que Israel se ha regado, ha quedado nada más la tribu de Judá y de Benjamín, dos tribus que se han unido en la tribu de Judá. Pero las 10 tribus del norte, según lo entienden los apóstoles en Hechos 15, están regresando, pero no por medio de un examen de genética, sino a través de un llamado divino y de una elección que Dios está haciendo entre los gentiles. Y esta gente ha de ser instruida y esta gente ha de ser eh, puesta en antecedente de cuál es su vida espiritual. Y por eso el mensaje es tan importante y es tan aplicable para nosotros hoy, que representamos esas tribus que están volviendo, repito, no en genética, sino por el llamado de Dios y el amor a su palabra, el llamado a volvernos a la escritura y cada vez ser más su pueblo, no porque lo seamos menos, sino para que cobremos conciencia nosotros que nosotros somos el pueblo de Dios. Ahora bien, aquí se menciona una cláusula muy importante y es la cláusula del Hijo de Dios y es una cláusula que queremos interpretar correctamente. Porque en castellano y en inglés y en la gran mayoría, no voy a decir todos los idiomas, cuando se habla de un hijo, se piensa en un junior. Ese es el caso de servidor. Yo llevo el mismo nombre que mi padre, así que he escuchado esta palabra junior varias veces. Y por ende, tendemos a pensar en una persona distinta, tendemos a pensar en alguien que no tiene como toda la autoridad, porque en una casa el hijo no tiene toda la autoridad, sino la tiene el padre. Pero lo que tenemos que entender es que este hijo de Dios no funciona en castellano como funciona en la escritura. ¿Y cómo es que funciona en la escritura? Bueno, en primer lugar tenemos que decir que es un nombre teológico. De hecho, es Saulo de Tarso quien nos define que el nombre teológico apunta a la herencia. El hijo, el hijo es el heredero de la divinidad, porque esta palabra, el Hijo de Dios, estas palabras en el idioma griego tiene artículo, la palabra Dios tiene artículo, y esto lo que quiere decir es que está hablando de la palabra Elohim, entonces está hablando el heredero de los atributos, pero esto es aquí en la tierra, bueno, también en los cielos, pero en este momento que se ha vivido, se está viviendo, es para que comprendamos que el que vino, Jesús, el Redentor, es el heredero. Ahora, por favor, cuando digo heredero, no piense usted en alguien que viene y recibe una herencia, sino es dueño. Y esto, decía yo, es lo que ha enseñado Pablo en su carta a los romanos cuando dice, miren, la herencia no es genética, ¿verdad? También la herencia es espiritual. Y él ha venido precisamente para repartir esa herencia. Ahora, ¿por qué hablamos del heredero? Porque es él quien con su sacrificio y el derramamiento de su sangre compra la salvación para nosotros. Y él es el dueño de la salvación y él puede repartirla y darla a quien él quiere. Por eso es que uno de los nombres de Jesús estando aquí en la tierra era el nombre de el Hijo de Dios o el Hijo del Hombre.
porque Él ha venido como heredero. Y de ese está hablando, de ese atributo es el que está hablando Juan acá. Este heredero, como me gusta mucho enfatizarlo, no vino a heredar, sino vino a decir, a repartir la herencia, porque en primer lugar, cuando Él viene, nosotros estábamos presos de nuestros pecados y de nuestros delitos, pero Él hace un sacrificio, Él vino como ofrenda, nos compra y ahora está como sacerdote intercediendo y haciendo el oficio sacerdotal por nosotros en el cielo, no con alguien más, no como pidiéndole perdón a un papi o a un todo. No, él mismo lo está haciendo porque no está en época de juzgar. Ya vendrá como juez, pero ahora mismo está sentado porque es momento de perdón. Eso sí, es momento de, de llamar pueblo, es momento de salvación. Pero como decía, eso sí, a quien él disponga a hacer. Ahora, este Hijo del Hombre, para seguir con la siguiente cláusula, dice ahí, tiene ojos como de llama de fuego, que es un atributo de él, y sus pies, dice, son semejantes al cobre bruñido. ¿Y de qué tratará esto? Bueno, como hemos explicado, mencionado anteriormente, el Apocalipsis es un libro de formas, de metáforas. Y entonces tenemos que buscar en la escritura estas referencias. Y esa ha sido la dinámica que empleamos en estos estudios y no tanto lo que se me ocurre a mí decir, bueno, esto quiere decir tal cosa, no. O lo que alguien dijo, no. Es lo que la misma escritura ha dicho. Y esta es precisamente una referencia a Ezequiel capítulo 1, versículo 7. Usted puede consultarlo después, en donde se describe a cuatro seres eh, que están es un poquito confuso, son cuatro o si es uno, pero cuando nosotros lo interpretamos en función de ver a Jesús, al Mesías, y las funciones que él tuvo aquí en la tierra, tendrá todo el sentido. ¿Cómo lo sabemos? Porque Juan aquí está diciendo, y por eso siempre nos gusta decir a nosotros que el Evangelio es la revelación del testamento de los antiguos, porque Juan está diciendo, el que tiene los pies, a ver, lo voy a buscar, sus ojos como llamas de fuego y sus pies semejantes al cobre bruñido. La única otra vez que aparece esto es en Ezequiel. Por lo tanto, lo que Juan está diciendo es que Dios le está revelando a él, porque él está viendo una visión, que el ser o los seres de Ezequiel capítulo 1 eran una manifestación del Mesías cuando estuvieran aquí en la tierra. Y esto es simple y sencillamente impresionante. Y me fui a buscar la explicación de Ezequiel, pero creo que es algo que necesita una educación para solo un estudio y quise centrarme en Apocalipsis, por eso no voy a hacer el desarrollo. Entonces, vamos a leer el versículo 19, porque este versículo empieza a ver cuál es el mensaje. Apocalipsis 2:19, lea conmigo, por favor. Yo conozco tus obras, tu amor, tu fidelidad, tu servicio y tu perseverancia, y que tus obras recientes son mayores que la primera. ¿Y cómo podemos entender este versículo? Cuando usted hace una lectura, se va a dar cuenta que cada descripción está explicando lo anterior. Por eso le pido que lo repasemos. Yo conozco tus obras. Bueno, ¿qué quiere decir eso? Podría preguntar el lector, es decir, tu amor. Recordar que hemos mencionado que obras, amores son obras y que esto es una constante que Dios ha dicho. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y los mandamientos son las obras del Señor. Entonces, yo conozco tus obras, es decir, tu amor. Por lo tanto, no aplica la palabra fe porque no es tanto una palabra eh, que él está describiendo que conoce cuánta positivismo tiene, sino cuán fiel ha sido a esas obras. Tu servicio, porque una vez que la fidelidad se pone en práctica, entonces eso se traduce en servicio y en la perseverancia misma. Y luego cambia, dice, y tus obras recientes son mayores que la primera, es decir, él ve una mejoría y
Esto se puede estar refiriendo a una congregación que es fiel, que, que busca hacer la obra del Señor, que es fiel a su palabra, que es servicial y que persevera en eso. Ese es el primer mensaje. Y esto cuenta mucho para Dios. Sin embargo, ellos tienen un problema y tienen una situación bastante delicada. Y por eso no nos cansamos de decir que estas congregaciones asemejan tanto a las congregaciones de hoy en día, en donde Dios quiere una novia sin mancha y sin arruga. Y bien haríamos nosotros en hacer una lectura de estas 7 congregaciones y ver cuáles son las denuncias que Dios tiene al respecto y corregirlas, porque eso es lo que quiere decir estar sin mancha y sin arruga. Leamos cuál es esa demanda que Dios tiene. Verso 20. Pero tengo esto contra ti. O sea, está muy bien lo otro. Dice, pero esto lo tengo contra ti. Que toleras a esa mujer, Jezabel, que se dice ser profetisa. El versículo es muy enfático en decir que ella piensa que es, pero que no lo es. Y enseña y seduce a mis siervos a que cometan, mis siervos son cualquier persona de la congregación a que cometan actos inmorales, perdón, y coman cosas sacrificadas a los ídolos. Mucho se ha hablado de Jezabel. Hay personas que andan ahí predicando, que es un espíritu que anda aquí, allá, etcétera, etcétera. Nosotros vamos a empezar diciendo qué significa Jezabel. Jezabel quiere decir, ah, a ver, Isabel en hebreo quiere decir no hay una habitación. Este es el mismo nombre de el hijo de Jacob que se llamaba Zebulún. Zebul, no, nada tiene que ver con Baal Zebub, sino Zebul, con L al final. Baal Zebub es el señor de las moscas y era un dios cananeo, aunque esta mujer era adoradora de ese dios. Pero quiere decir no hay una habitación. Ahora, esta es una figura histórica, esposa de Acab, cuya doctrina, cuya operación, cuya forma de conducirse marcó a Israel demasiado. Y a eso es que se está refiriendo este versículo. Hay una mujer, pero en este caso en la iglesia puede ser una mujer, puede ser un hombre, no está hablando específicamente de un espíritu femenino, aunque el feminismo sí que está incluido aquí y ya me voy a explicar cómo. Pero lo que estoy diciendo es que no se restringe a que sea una mala mujer o que hay una mujer que tiene el espíritu o el demonio de tal persona, porque esa mujer está muerta. Jezabel está muerta, murió cuando uno de los criados fieles al rey Jehú la lanzó de un segundo piso, cayó y murió en ese acto y fue comida por perros, como lo narra la escritura. Así que esa mujer está, pero su doctrina, su forma de ser, es a lo que se refiere, está esa mujer allí, esa doctrina. Y esa doctrina está impactando, está golpeando esta congregación. Vamos entonces a ver cuál es el problema acá. Bueno, antes de esto, eh, recordar que el líder de esta congregación y muchas personas que se congregan, a pesar de que tienen buenas obras, están tolerando esa enseñanza y están sucumbiendo a ella. Entonces, ahora sí veamos a qué se refiere. En primer lugar, Isabel era una mujer extranjera. Así que podemos entender que en medio de nosotros pueden haber personas no convertidas, que parezcan convertidas, pero que hagan cosas aún teniendo carismas espirituales, aún teniendo dones, aún teniendo... Y puede haber gente en medio de nosotros, eso no es de asustarse, con espíritus de adivinación, que puedan adivinar y cuyas obras o predicciones se cumplan, pero cuando veamos cuál es su enseñanza y su desempeño, nos vamos a dar cuenta que son extranjeros. Es decir, no podemos como seguidores del Mesías, miembros de su pueblo, seguir una moda extranjera, seguir algo que no venga de la escritura. Eso es lo primero que tenemos que tener en cuenta. Pero ¿cómo se conoce? Bueno, esta mujer persiguió y destruyó a los profetas originales de Dios, es decir, a las personas. ¿Quiénes son los profetas? Esto es importante aclararlo porque
Hoy en día se ve al profeta como el vaticinador del futuro. Tiene que decirle a usted lo que va a ocurrir en su vida. Es una muy mala lectura. En Israel habían, en primer lugar, dos anillos de seguridad para que la gente estuviera con Dios. El primer anillo era el liderazgo político, que en primer lugar fue dado a los jueces y en segundo lugar a los reyes. Su principal función era que estas personas velaran por buscar a Dios. Se esperaba que el rey buscara a Dios en primer lugar y el pueblo lo imitara. El segundo anillo de seguridad eran los levitas y los sacerdotes. Ellos tenían que exhortar al pueblo para vivir dentro de los mandamientos de Dios. Cuando estos dos empiezan a fallar en las historias narradas por Samuel, por Reyes, por Crónicas, vemos entonces que Dios empieza a levantar un tercer anillo de seguridad, que eran los profetas. Y el mensaje de los profetas es simple y sencillo. Claro, ellos van a predecir el futuro, pero normalmente, y esto es bueno que usted lo vaya notando, ellos el futuro que predicen es qué sucederá si el pueblo no se vuelve a Dios. ¿Qué sucederá si las personas no regresan a Dios? Bueno, vendrá el destructor, vendrá la destrucción, vendrá el rey de Babilonia, vendrá el rey de Asiria, vendrá el mal. Ese es el vaticinio que dan los profetas bíblicos. Hoy en día mucha gente está tentada a buscar a los llamados profetas y decirle, mire, ¿qué tiene Dios para mí? Eso no es bíblico. Eso no es bíblico porque el primer y más importante, el punto central del creyente debe ser lo que está escrito, lo que la escritura dice. Y esto era lo que pasaba con el pueblo de Israel. Ellos tenían del Testamento de los Antiguos, ellos tenían la escritura. Y entonces los anillos de seguridad, tanto los reyes como los sacerdotes y levitas, debían asegurarse que la vivieran, que la cumplieran. Cuando esto deja de ocurrir, Dios llama a profetas. Entonces esta mujer, viendo que el sacerdocio estaba corrompido, el de Israel, el del norte, porque se habían apartado de Dios y eran falsantes, que los reyes también, empezó a perseguir a los profetas de Dios. Hoy, todo ataque en contra de las personas que predican la palabra del Señor, no lo que ellos piensan, no los falsos predicadores, porque hemos de hacer la denuncia, hay muchos, pero todo ataque en contra de la gente que va hablando lo que está escrito es una doctrina de Jezabel, en primer lugar. En segundo lugar, también esta mujer era una servidora de Baal, es decir, su deidad principal, porque era hija de un cananeo, y ellos servían a una deidad falsa que se llamaba Baal. Y el culto a Baal era por demás asqueroso. Tenía que ver con defecar, tenía que ver con prostitución, era algo simple y sencillamente espantoso. Bueno, esta mujer viene y es quien implanta, porque el primer problema de las tribus del norte es que cuando se separan, ellos pervierten el sacerdocio y dicen, vamos a hacernos otras fechas en cuanto a celebrar al Señor, porque ya no queremos que la gente vaya a Jerusalén. Y esto representa un problema y entonces ellos falsifican el culto al Señor y ponen un par de becerros de oro, de un par de becerros, perdón, en Israel, uno en Dan y uno en Silo, me parece, o en Siquem. Y el rey Jeroboam, que es el primer rey de las tribus del norte, pues él dice, miren, este es el nuevo Dios. Y esa fue la primera perdición. Pero Jezabel en hebreo, es conocida por ser la persona que introduce el culto a un dios pagano. Lo que ha hecho Jeroboam es que ha dicho, este becerro es el Señor, es el Yud-Heh-Vav-Heh, que es una perversión terrible en primer lugar, es un gran pecado. Pero esta mujer viene y dice, no, él no es el verdadero Dios se llama Baal y es una deidad cananea con una forma de adoración realmente asquerosa, como lo he mencionado. En tercer lugar, es una servidora de Asheret. Ahora, ¿qué es Asheret? Lo han traducido como bosque, pero el Asheret era una especie de labrado en los árboles que se adoraba y que era una dignificación femenina con tal de subyugar a los hombres. Por eso hablaba yo del mensaje del feminismo.
Nosotros no vamos a defender ni el machismo ni el feminismo eh, porque no los consideramos bíblicos. Consideramos que la escritura ha dado un orden para las cosas. El hombre es distinto a la mujer es distinta al hombre en cuanto a sus funciones, en cuanto a sus cuerpos, etcétera, etcétera. Pero hoy en día hay corrientes terribles que para dignificar a la figura femenina sienten que es necesario acabar con la figura masculina. Bueno, esto no es nuevo. De hecho, esta mujer gobierna a su esposo, me refiero a Jezabel, y lo manipula y hace lo que quiera, lo que quiere con él. Y entonces lo que podemos entender es que es una manipulación y una castración de la figura masculina para exaltar la figura divina. Pero esta mujer, esta deidad femenina, Asheret, Astarte le dicen algunos, o Aseret creo que también le dicen, pero su nombre bíblico es Asheret. Esta deidad em, tiene que ver con adorar lo femenino. Y de ahí viene mucha la adoración que la iglesia romana tiene hacia un ente femenino y, y estas apariciones de distintas deidades femeninas o expresiones de lo que ellos piensan es la madre de Dios, pues no son otras cosas más que la perversión de, o el seguir este culto que se va para dignificar lo femenino. Esta mujer, Jezabel, era precisamente la encargada de sostener a estas falsas religiones en Israel. Como leemos en Reyes, primero de Reyes 18-19, dice, envía pues ahora y júntame a todo Israel en el monte Carmelo. Le está hablando Elías a Acab. Y los 450 profetas de Baal. Y los 400 profetas de Asheret, que comen de la mesa de Jezabel. O sea, ella es quien los ha sostenido. Ahora, ¿qué es lo que esto representa? Y lo leíamos en el versículo 20. Esta doctrina conduce a mis hijos, a mi pueblo, a hacer dos cosas. En primer lugar, a cometer actos inmorales y en segundo lugar, a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Quiero decir que esto opera mucho en las congregaciones hoy en día y repito, aquí no va usted a escuchar una postura machista en el sentido de que el hombre debe ser lo que debe ser o la mujer. No, nuestra intención se basa en enseñar lo que el orden bíblico refleja. Y si el orden bíblico lo refleja, pues yo no tengo por qué cuestionar a Dios. Eso es cuestión de Dios, de que Él lo definió así. Pero esta forma de querer cambiar el orden de Dios produce entonces dos problemas. En primer lugar, la inmoralidad sexual. Esta inmoralidad sexual no es otra cosa más que la promiscuidad. Hoy en día, el hecho de tener relaciones sexuales con muchas personas se ve como un asunto de satisfacer una necesidad que se tiene. Bueno, eso no está bien. Eso es una enseñanza de Jezabel. La Biblia es muy clara en enseñar que si tú tienes relaciones sexuales con alguien, iniciaste un matrimonio y no puedes, por fácil que te parezca, iniciar uno nuevo mañana. Eso se llama inmoralidad sexual en la escritura. Por eso antes de hacer esto, tenemos nosotros que tener cuidado de volvernos a cómo es que la sexualidad, cuál es el orden divino para la sexualidad. Y yo sé que mucho de esto la iglesia ha pecado en malinterpretar, en poner como un tabú, pero es que la Biblia, eso no es culpa de la escritura, porque la escritura es testigo fiel de lo que Dios ha dicho y cómo debemos de manejarlo. Y por eso es que Saulo enseñaba a cada quien que tenga a su esposa, pues está bien, no pasa nada, para que pueda tener una sexualidad de acuerdo al orden divino, que eso no está prohibido. Un listado de la promiscuidad y los problemas sexuales a los cuales Jezabel o esta doctrina satánica pretende llevar a las personas, usted lo puede encontrar en Levítico 18.
Pero el segundo aspecto de esto eran las cosas sacrificadas a los ídolos. ¿Y qué quiere decir esto? Quiere decir que las personas, y vamos a verlo, creo que es Corintios o Romanos, en donde Pablo habla de esto. Mira, no permitas que tu libertad por comer una carne sacrificada a los ídolos entorpeza a tu hermano. Abstente de hacer eso. O sea, que cuando nosotros comemos algo que ha sido dedicado a otra deidad, nosotros estamos comiendo cosas sacrificadas a los ídolos. Y eso es algo que los apóstoles fueron muy enfáticos en exigirle a los gentiles que estaban entrando en el movimiento de Jesús en el capítulo de Hechos 15. Por lo tanto, ¿qué significaría esto para nosotros hoy en día? Bueno, es participar en la celebración a otras deidades. Hoy en día se ve con ojos muy recelosos. Por ejemplo, si hablamos de Pesaj, si hablamos de Shavuot, que son conmemoraciones del Señor. Se les ha puesto el mote de que son festividades judías. Eso es falso completamente. Son festividades de Dios. Esos son bíblicas. Los judíos tienen festividades tales como hay una bíblica que se llama Purim. También hay otra que está en la Biblia, sobre todo en el Evangelio, que es la de Hanukkah. Son festividades judías, por supuesto. Pero Pesaj, Sukkot y Shavuot, esas son del Señor. Ahora nadie sabe o muy pocos saben qué quiere decir. Lo que acabo de decir fue Pascua, fue Pentecostés y fue la fiesta de las cabañas por ahí por septiembre, octubre. Casi nadie sabe, no les ponen atención. Pero lamentablemente sí sabemos que es Halloween, que es el Día del Cariño, que son fiestas o tiempos que han sido dedicados a otras deidades y en las cuales muchos creyentes participan sin pensarlo. Esta es una doctrina de Jezabel, en donde no solo nos lleva a evitar el tiempo en donde Dios quiere encontrarse con nosotros, pero a la vez nos lleva a participar de celebraciones paganas que no vienen de Dios. Y lo mismo podríamos presentar de muchas otras fechas, pero por ejemplo sobre el nombre San Valentín. Alguien podrá decir, no, yo celebro el Día del Cariño, pero el origen es San Valentín y el origen de esto es una diosa griega. Entonces tenemos que tener mucho cuidado porque no es que se le adore. Nosotros no lo adoramos, podrá decir alguien, lo transformamos, pero sí que estamos comiendo cosas ofrecidas a los ídolos, aunque nosotros no lo adoremos. Y el creyente ha de ser santo. Y esa es la demanda aquí en Apocalipsis. Y estamos hablando desde el Evangelio, estamos hablando no ni siquiera como algunos podrían pensar, yo no lo veo así, pero, no, esas no son cosas de la ley, no, esas son cosas del Evangelio. Y el Evangelio es el que nos está diciendo que no debemos de hacerlo. Sigamos la lectura, versículo 21. Dice así. Les he dado tiempo de arrepentirse y no quiere arrepentirse. Le he dado tiempo, perdón, para arrepentirse y no quiere arrepentirse de su inmoralidad. Está hablando de la doctrina, de esa doctrina, las personas que la predican, que la vivan. Verso 22, por eso la postraré en cama y a los que cometen adulterio con ella, es decir, a los que se van tras estas enseñanzas, los arrojaré en gran tribulación si no se arrepienten de las obras de ella. Y esta advertencia es muy seria. Y debemos de entenderlo. Cometer adulterio en función de Dios es participar de las obras de la doctrina de Jezabel. Por supuesto, porque son contrarias a lo que está escrito. El versículo 23 agrega, a sus hijos mataré con pestilencia, y todas las congregaciones sabrán que yo soy el que escudriña las mentes y los corazones, y les daré a cada uno según sus obras. Porque Dios va más allá de lo que se ve. Y el pago con respecto de las obras es muy significativo. Porque ¿en qué otro lugar ha dicho que les va a pagar según sus obras? Lo ha dicho en Mateo, lo ha dicho, pero especialmente en nuestro libro de Apocalipsis, cuando habla de los no salvos. ¿Cómo los va a jugar a ellos? Juzgar a ellos, perdón, los va a juzgar de acuerdo a sus obras. Y por supuesto, Hitler no va a ser juzgado de la misma manera
que un ateo que no hizo el mal que Hitler hizo, pero va a ser juzgado de acuerdo a sus obras y no le va a alcanzar para la vida eterna porque no tiene al Mesías. Por lo tanto, lo que nos está diciendo acá es que las personas que caen en los caminos de Jezabel, en las doctrinas de Jezabel, son personas que probablemente ni siquiera son salvas, sino que están por cualquier otra razón, porque les gustó, porque se sintieron cómodas un tiempo, y luego cuando viene esta desviación se van con ella y así exhiben que no son salvas. Pero un verdadero salvo, aunque temporalmente caiga, aunque tropiece, aunque tenga un problema en este sentido, va a volver. Y ya verá usted por qué lo digo yo. Y bueno, no soy yo, sino es el texto en que se encarga de aclararlo y leemos el 24. Pero a ustedes dice, a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esta doctrina, ya ve con usted cómo sí es la doctrina y no es un espíritu o algo así, sino es la enseñanza, que no han conocido las cosas profundas de Satanás. ¿Cuáles son las cosas profundas de Satanás? Es la doctrina de Jezabel. Como ellos las llaman, les digo que no les impongo otra carga. Esto se refiere entonces a las personas que quizás se afectaron o quizás fue algo temporal, pero lo ven y lo disciernen como algo incorrecto. Dice, a ustedes ya no les digo nada más, eh, pero no les impongo otra carga. Eso quiere decir que hay una carga que sí les ha impuesto. Y ya vamos a ver cuál es esa carga. Lo vamos a dilucidar en el versículo 26, porque el creyente debe recordar que su maestro dijo, mi yugo es fácil y ligera mi carga. Y todo tiene que tener sentido en esta estructura que se da desde la escritura. Pero para llegar al versículo 26, o quiero pasar por el versículo 25, dice así, no obstante, lo que tienen, reténganlo hasta que yo venga. Al vencedor, al que guarda mis obras hasta el fin, le daré autoridad sobre las naciones. Queremos entender, como siempre, que el vencedor son las personas que quizás caen temporalmente en la manipulación de estas doctrinas, pero que como son creyentes en Dios, recapacitan y son retornados por Dios a su palabra. Ese es un vencedor. Un vencedor en esta dinámica de las congregaciones han sido personas que quizás tambalearon, que quizás tropezaron, pero que luego, dirigidas y conducidas por Dios, recapacitan y se vuelven a Él. Ahora bien, el versículo ha dicho que deben devolverse a Dios. El vencedor, el cual le daré autoridad sobre las naciones. Perdón, a ver, verso 26. El que guarda mis obras hasta el fin, le daré autoridad sobre las naciones. Este versículo responde la carga que habíamos empezado a leer en el versículo 24, cuando dice, no les voy a imponer otra carga. ¿Y cuál es la carga? Que han guardado mis obras. Esa es la carga. Un creyente está sujeto al yugo de Jesús. ¿Y cuál es el yugo de Jesús? Es su palabra. Es la palabra que Él ha dado. Es la palabra bien entendida que está desde Génesis capítulo 1 hasta el último versículo de Apocalipsis 22. No importa si esa carga persigue o produce una persecución. Debemos de mantenernos fiel a la escritura. Y a estas personas dice, yo les voy a dar autoridad sobre las naciones. Ahora, esto es importante que nosotros lo conectemos con lo que a continuación escribe porque es demasiado impresionante. Versículo 27. Les voy a dar autoridad sobre las naciones. Recuerde, ese es el contexto. Versículo 27. Y las regirá con vara de hierro, como los vasos del alfarero son hechos pedazos, como yo también he recibido autoridad de mi Padre. Entonces está hablando de tres, vamos a llamarle personas, o tres entes voy a llamarle. En primer lugar, al vencedor. Dice que el vencedor va a vencer y va a regresarse y va a gobernar, va a tener autoridad sobre las naciones. Eso nos coloca al final de las cosas, eso nos coloca en el retorno del Mesías.
Y luego hace una comparación, dice, y las va a regir. El primer ente son los creyentes. Y luego dice, la regirá, verso 27, con vara de hierro, como los vasos del alfarero son hechos pedazos, como yo. Este yo es el Hijo, es el Mesías. He recibido, es la segunda, el segundo ente, y luego está mi Padre, es el tercer ente, es lo que hemos leído en el versículo 27. Ahora, aquí no está hablando de las de dos de las tres personas de la Trinidad, no es esa la conversación acá. Este es un versículo que cuando lo interpretamos y lo buscamos ya está en la Biblia. No, esta no es una idea nuestra, esta no es una doctrina nueva, ni es una doctrina que viene a atacar algo muy tradicional en el cristianismo. No, esto es un tema que cuando buscamos qué quiso decir la vara de hierro, etcétera, encontramos que ya Dios lo escribió y eso lo explica. ¿Y dónde está esto? Salmo 2, capítulo 8. Mira lo que dice. Pídeme y te daré, perdón, por heredad los gentiles y por posesión tuya los términos de la tierra. ¿Quién está hablando? Está hablando Dios. Aquí todavía no piense usted en el Padre, sino Dios. Dios está hablando, pero le está hablando al Hijo, es decir, le está hablando al heredero. O sea, es una conversación de Dios mismo, Dios Todopoderoso, le habla la función del Hijo, para que en un tiempo específico, cuando esté en la tierra, le dé como heredad las naciones, los gentiles, los términos de la tierra. Aquí no está hablando como lo han creído, hermano, las naciones son suyas, ore usted para que el Señor nos dé la... No, olvídese de eso. Aquí está hablando de Jesús que venía a comprarnos con su sangre y por lo tanto él iba a tener herencia entre todos los gentiles, porque él iba a repartir la salvación. Eso está hablando el versículo 8. Es Dios mismo que está diciendo que cuando él mismo, el mismísimo Dios, esté aquí en la tierra, él va a tener una proyección a los gentiles porque los va a comprar con su sacrificio y con su sangre. Y por lo tanto, eh, eso le dará una herencia. Él va a salvar. Por eso es el Hijo. Por eso es la función del Hijo de la misma persona de Dios. Y luego el verso 9 agrega, los quebrarás con vara de hierro, como vaso de alfarero los disminuirás. Entonces, aquí no está hablando de un padre como una persona extra, sino este salmo nos habla de las funciones teológicas de Dios. Este salmista lo ve, hay una función en donde Dios está estableciendo un código, está estableciendo una palabra, está estableciendo que va a haber una función de él mismo que va a venir a la tierra, pero que cuando él venga a la tierra, ¿cómo se va a gobernar el cielo? Bueno, se va a crear una estructura de códigos, em, de leyes, de promesas, de funciones, para que Dios pueda estar en la tierra. Eso sí, Dios tiene que venir disminuido a la tierra y esto lo hemos visto varias veces en el Salmo 8. Por eso se le da el nombre del Hijo. Ahora, ¿cómo vemos entonces la comparación con la autoridad que recibo de mi Padre? Vamos a explicarlo. Es un problema y una falta de respeto y una idolatría, porque entonces vemos a dos dioses, ver a Jesús como un junior, ver a Jesús como alguien que viene eh, imposibilitado de tomar decisiones. No, hemos de entender que en hebreo no es lo que en castellano nosotros decimos padre, mi padre. Mi papá es pastor, es una persona distinta a mía. Y cuando digo mi padre, my father en inglés, mi padre, estoy hablando de alguien aparte. Pero en hebreo, decir Abba Sheli puede traducirse como el Abba de mí o la función mía. Y entonces tenemos que explicar qué quiere decir eso de Abba. Porque no es padre, no es traducirlo padre. Quizás la mejor traducción para esto puede ser origen. Pero mencionaba hace unos instantes,
que mientras Dios está en los cielos antes de venir a la tierra, Él está estableciendo un conjunto de normas, procedimientos, derechos legales en las alturas, para que Él mismo, de forma disminuida, pueda venir a la tierra. Cuando Él viene a la tierra, se lo conoce con varios nombres: Mesías, Mashiach en hebreo, Cristo en griego, Ben Adam, hijo del hombre, eh, hijo de Dios, Ben Elohim, etcétera, etcétera. Abba, Abba, el origen, es el manual de lo que el Hijo iba a hacer, permitir y manejar aquí en la tierra para que se cumpliera la demanda de la justicia. Y quiero ponérselo en un ejemplo. Imagine que usted es el gerente general de una empresa y usted hace un manual de procedimientos. Y luego, como lo hacían en algunos shows o en algunas películas, usted se disfraza de empleado para ver qué es lo que está ocurriendo en su empresa y se va a otra división donde seguramente no lo conocen. Usted, aunque sea el gerente, el dueño, lo que sea, pero cumpliendo esa función, usted de todas maneras tiene que someterse al manual que usted escribió. Y aunque no hiciera este ejercicio, el manual también debe de regir la función del gerente si es que se quiere tener una empresa justa. Entonces lo que vemos aquí es que el gerente va y si tiene algún problema con alguien más, bueno, dice, no, el manual de procedimientos, ¿qué dice? Y van y lo hacen. Y el gerente tiene que someterse, subyugarse eh, a ese manual, a esas instrucciones. Y un claro ejemplo de esto es en el momento en donde Jesús viene a ser bautizado y Juan lo reconoce. Y Juan le dice, no, tú me debes bautizar a mí, yo no te puedo bautizar a ti. Y el rey del universo le dice, no, esto es para que se cumpla la justicia. Eso quiere decir que él había prescrito en ese manual que se llama Abba, que lamentablemente tradujeron como el Padre, en ese manual, que él tenía que bautizarse y someterse a autoridad, que él tenía que morir, que él podía sanar. Al final del día, él vino subyugado a siendo el rey del universo. De todas maneras, él vino subyugado, vino, como dice el griego, hiponomos, que quiere decir bajo la carga, bajo la ley, traducen en Gálatas terriblemente, pero quiere decir bajo, subyugado a lo que él había dicho, a la escritura. Pero de todas formas venía aquí a cumplir la justicia. Y cuando él, por ejemplo, está en esos momentos en donde está siendo perseguido, le dice a Pedro, mira, yo puedo pedir y Abba me va a dar ángeles. Pero es que yo mismo determiné que iba a morir y por eso voy a morir. El manual es Abba. Pero quien vino, quien estuvo aquí es el Todopoderoso, es el Adonai, es el Yud He es el Eterno, es el Eterno de todos los grupos organizados, es el Señor, es el Creador. Y de la misma forma que ha él escrito el manual, él viene y se rige y nosotros los vencedores también debemos de regirnos por ellos. Aterrizando entonces decimos, porque sé que en esta lección me extendí un poquito más de lo que normalmente lo hago, pero quería explicarlo todo. Y el versículo 28 dice, y le daré el lucero de la mañana, que tiene el que tiene oído, perdón, oiga lo que el Espíritu, es decir, lo que el poder de Dios dice a las congregaciones. El versículo 28 ha dicho, le daré el lucero de la mañana, es decir, Shahar en hebreo, se refiere a la revelación del Mesías. Los llamados, los verdaderos creyentes, son los que en medio de cualquier circunstancia, aunque estén fallando, oirán y retornarán al Señor. Eso quiere decir el que tiene oídos para oír.
Y por último, decir que lo que el Espíritu dice a las congregaciones, es decir, lo que el poder de Dios, pero cuando hablamos del poder de Dios, el castellano es un poquito traicionero porque, eh, por ejemplo, si yo le digo a usted la casa de piedra, usted va a entender que la casa está construida de piedra, pero no que la casa es de una piedra. Y cuando hablamos del Espíritu de Dios, estamos hablando de Dios mismo, del único Dios, del Ejad, del uno, que tiene un poder. Es su poder, pero es el poder divino, tal vez es la mejor forma de entenderlo, que le está diciendo a cada congregación que se vuelva a Dios, que haga lo que el retorno que debe hacer. Y por eso es que nosotros nos gusta más interpretar este mensaje para todos los creyentes del mundo, porque sigue siendo vigente, por las razones que les he mencionado, en todo tiempo, y no solo para las localidades que están acá. Porque imagine usted, si el Señor realmente tenía un mensaje importante, Él hubiera escrito a las congregaciones más poderosas o más importantes de la época y no a las 7 que escribió. Bueno, vamos a dejarlo acá. Quiero agradecerle por su sintonía y como siempre recordarle que si usted tiene alguna duda o alguna pregunta, estamos a la orden. Que tenga eh, un buen tiempo. Le envío un fuerte abrazo. Bendiciones. Hasta pronto.